Muy buenas tardes, estamos nuevamente acá a través de su espacio de las redes, a través de lo que es la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera. Y en esta ocasión nos abre las puertas de su hogar nuestro querido amigo Luis García Villagrán, presidente de la Asociación Dignificación Humana. Él ha sido un activista preocupado por el tema migrante. Hoy un conflicto grave entre los pobladores de esta zona fronteriza y los mismos migrantes, con unas autoridades también en conflicto, las autoridades de Estados Unidos, las autoridades mexicanas y esos países centroamericanos. Hoy incluso Guatemala también se suma a la protesta de no ser tomado como un tercer país seguro. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué nuevas buenas y qué nuevas malas tenemos sobre el tema migrante? Bueno, hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador estuvo también el secretario de Relaciones Exteriores, don Marcelo Ebrard, hablando sobre el tema migratorio. Fue lo más extenso que hubo hoy en la mañana. Muchas reacciones para los que somos observadores del fenómeno migratorio, y sobre todo este detalle de que se habló de que 60 millones de dólares serían destinados para el fortalecimiento a las estaciones migratorias principalmente, ¿no? Para nosotros nos parece un poco inadecuado esta precisión de Marcelo Ebrard, porque si bien las estaciones migratorias tienen que resolver, lo que se debe de resolver es el verdadero conflicto que hay en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y en el Instituto Nacional de Migración, que son los que están deteniendo a los migrantes, que estamos hablando de 100,000 migrantes detenidos porque hay 68,000 solicitudes de refugio, el 60% en esta ciudad, y un número considerable igual de migrantes que no están haciendo ningún trámite en Comar y que no están haciendo ningún trámite en migración, y eso hace de Tapachula la mayor cárcel migratoria en el mundo. Aquí hay algo que para los simples mortales como tu servidor y muchos decimos: ¿por qué detener tanto tiempo a los migrantes en una estación migratoria? Y hablaba en la mañanera precisamente Marcelo Ebrard, y decía que el problema era que los países tardaban mucho en identificar a sus connacionales, que nuestra Constitución, nuestras leyes decían que no podían entregar a ningún inmigrante hasta que no estuviera plenamente identificado por los gobiernos. Y los gobiernos tardan mucho tiempo. ¿Quién es el culpable de esta tardanza? ¿Migración? ¿Los gobiernos extranjeros de cada uno de estos países? ¿O México en sí? ¿Los Estados Unidos? ¿Qué es lo que dificulta que no puedan estos trámites llevarse a cabo con la celeridad que se necesita? Bueno, efectivamente la ley de migración en México no ha cambiado, tampoco la ley de migración en Estados Unidos. Ahora bien, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es rehén de la política criminal de Donald Trump. Esto hace que México haya implementado de manera astuta tácticas dilatorias para retener a toda esta gente, ¿no? ¿Y por qué digo de manera astuta? Porque si bien ellos hablan de que la ley no ha cambiado y que se sujetan a la ley de migración en México, para los migrantes, para el extranjero, son la ley de migración, el reglamento y los lineamientos de la misma ley, ¿no? Estos son muy claros en los tiempos y en las formas en que se deben de resolver los tiempos para la resolución de las solicitudes de refugio, las credenciales de visa humanitaria, de la residencia permanente. Pero en todos y cada uno de estos trámites burocráticos siempre hay tácticas dilatorias que están haciendo y están reteniendo al mayor número de migrantes en esta parte del país, que es la frontera sur, y es esta entrada que es Tapachula principalmente, donde se encuentra la Comar y donde se encuentra el mayor número donde está la estación migratoria más grande de América, y aquí hace que estos migrantes se queden varados en trámites burocráticos que, por poner un ejemplo nada más, y que no lo refirieron en la conferencia, ¿no? La cita para Comar está siendo ahorita de un mes y medio, nada más para ser solicitante de refugio. Y en migración, ahorita, hoy que entraron migrantes con su solicitud de refugio, les están dando cita para septiembre. Estas son tácticas dilatorias que, si bien están respetando la ley de migración, están usando
Pero ¿por qué tomar estas medidas si finalmente agravan o generan un conflicto mayor aquí mismo en Tapachula? Mirábamos a los vecinos de la Octava Sur molestos porque toman las calles, ahí viven los migrantes y crean conflictos. Amén de que todo en sí empieza a crearse un caos dentro de las estaciones migratorias, en las mismas calles de la ciudad y con el descontento de la población. ¿Por qué alargar estos tiempos? Bueno, en primer lugar, la reubicación de la Comar debe de estar ya. No son ni adecuados ni para los vecinos tienen derechos y están en su justa protesta de pedir que la Comar no esté ahí. Yo estoy de acuerdo con los vecinos, pero también yo reafirmo que también los migrantes tienen derechos y también ellos deben de tener instalaciones justas donde puedan hacer sus trámites como Dios manda, como dice la ley, como está establecido en la ley y donde dice que para la resolución de una solicitud de refugio debe tener 45 días. Ahorita se está alargando 6 meses y hasta un año. Estas, repito, nuevamente, son tácticas dilatorias del Estado mexicano para mantener a toda esta gente aquí y creando un conflicto con los vecinos de la Octava, donde está la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en la cual está incrementando esa cultura del odio que se está fortaleciendo cada vez más en esta región. Eso es lo que está pasando y eso es lo que están tratando de hacer para en su momento México utilizar como último recurso, al no completar los famosos 90 días que perentoriamente le da al gobierno de los Estados Unidos, en expulsar a todos esos migrantes, y lo cual, como ya se ha fomentado esta cultura del odio, la gente va a aplaudir. La gente va a estar diciéndole al gobierno de México que está bien que expulse a estos invasores, que no son invasores porque es un derecho humano la solicitud de refugio. El Instituto Nacional de Migración debe de desaparecer como tal y formar una dependencia, una organización mexicana en el cual se acabe la corrupción y se acaben tantas tácticas dilatorias como las que actualmente existen. Sin embargo, Luis, acabas de dar justo en el punto exacto donde nuestros connacionales, los mexicanos, los que vivimos en esta frontera, se encuentran atrapados. Por un lado está el hecho de que México siempre ha sido un país que ha ayudado a refugiados, agentes de los conflictos en Chile, en España, en la Segunda Guerra Mundial, etc. En todo tiempo y en todo momento México fue un país amigo. Sin embargo, ahora que con nuestros vecinos inmediatos en Centroamérica, siendo un país aparentemente nada más de tránsito y no como destino final, ahora el conflicto se hace más grande. Tenemos familiares centroamericanos nosotros mismos como personas que hemos nacido acá y sin embargo se siente a través de la miseria, de la pobreza de esta región, del olvido de los gobiernos de esta región, se siente que la persona que viene de fuera viene a hacer una competencia dentro de los beneficios de las partidas presupuestales de la federación. Y dicen, ¿cómo destinar dinero a apoyar migrantes y no tomar esos recursos para atender las necesidades de la población más desprotegida de esta zona? ¿Qué te guarda la opinión esta Bueno, en primer lugar hay que entender, y eso debería de ser el motivo del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, tener a un tirano como presidente de Honduras, lo cual está haciendo que literalmente Honduras se esté viniendo para esta región. Son 18,000 solicitudes de refugio solamente de hondureños que hay en esta ciudad. En esta ciudad solamente 18,000 solicitudes de refugio, más los que ya están tramitando algún tipo de poder solicitar refugio o alguna visa, ¿no? Debe de ver las causas de la migración. ¿Por qué la gente se está saliendo de sus países? Porque se está saliendo por una necesidad, están huyendo de aquella parte de lo que le llaman el Triángulo Norte de Centroamérica, que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador, donde sobre todo en Honduras la pandilla es el Estado es la pandilla más bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí abunda el crimen organizado, porque le conviene a los intereses de Estados Unidos. Ahí está estacionada la mayoría de la droga que es de gran consumo en Estados Unidos. Ahora, si bien se habla de los recursos que se les está dando a los centroamericanos, principalmente en estas cuestiones del trabajo, también hay fuentes de empleo para muchos mexicanos. Y si bien es cierto, hay partidas presupuestales para destinar, nosotros mismos somos testigos que en el municipio de Suchiate son 375 migrantes que tienen un apoyo en trabajo, muy buen trabajo, con un buen sueldo, acorde con las necesidades del país, pero también México debe de preocuparse bastante por tener fuentes de empleo para todos los mexicanos, que no los hay.
no lo saben. No, hay que decir lo bueno y lo malo. Estamos de acuerdo con eso, pero también necesitamos que la población pelee sus derechos. No hay mexicanos de segunda ni extranjeros de primera. Todos tenemos los mismos derechos y todos debemos de pelear porque tengamos la misma equidad, porque todos tenemos los derechos. Así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Van a disculpar, amigos, la comparación, y tú también, Luis, pero yo soy veterinario y por eso me apoyo en ello. Decimos nosotros los veterinarios que el mejor manera de contener a nuestros animales en los potreros es la pastura, no son las cercas. Las cercas pueden ser de alambres reforzados, pero si no hay pastura se va a brincar el ganado de un potrero a otro. Es decir, si no hay desarrollo en un pueblo, lo más seguro es que tenga que emigrar para buscar comida, ¿no? Para buscar mejores condiciones de vida. Y desgraciadamente los pueblos centroamericanos, como el estado de Chiapas, las condiciones son paupérrimas, ¿no? Y cada día se agrava más, pues precisamente por los conflictos sociales a través de lo que es el mismo narcotráfico, que antes también eran países de tránsito y ahora ahí mismo se empaca, se genera y se consumen también las drogas. Entonces, y aparte la delincuencia organizada y los problemas inherentes a la pobreza de cada uno. Aquí lo preocupante, por ejemplo, para muchos de nosotros los chiapanecos, es ver que dentro del plan de desarrollo nacional, hay un apoyo, lo que bien decías, que se destina a Centroamérica para lo de Sembrando Vidas, ¿no? Del programa. Y Chiapas es contemplado como programa principal el mismo proyecto que se le da a Centroamérica. Es decir, Chiapas tiene el mismo trato que se le da a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Y nosotros pedíamos como Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera que se nos mejoraran las condiciones de vida y poníamos 5 puntos básicos. Que nos bajaran los impuestos, que se declarara la zona libre, que se subsidiara la luz y que bajara, la bajara la gasolina, que se dieran los mismos privilegios o concesiones que se le daba a la frontera norte y se le sumara el beneficio que se le dio a Tabasco en la condonación de los adeudos a CFE. Eso no le costaría un peso a la federación y el cambio sería inmediato para esta región y podríamos contener muchas cosas más y no simple y sencillamente el problema migratorio, sino también el problema que se está radicando acá, muy fuerte. Y decía Marcelo Ebrard que la frontera sur no existía. Y para nosotros lo sabemos, nunca ha existido esa frontera sur. No hay una delimitación real, se pasaba de todo a cualquier hora y a los ojos de todo, ¿no? Sin embargo, hoy tampoco creemos que exista. Simple y sencillamente como que hay cierta manipulación, cierta hipocresía a la hora de ejercer la autoridad y cierta conveniencia para callar los reclamos del señor Donald Trump, para estar acordes, para evitarnos las sanciones arancelarias, sin que se manche el rostro mexicano de anfitrión o de un país que brinda así. La frontera sur es un problema. Y creo que el mayor detonante que pudiera ser serían esos estímulos fiscales antes de la inversión. Sin embargo, en el mismo Centroamérica decían que tú hablabas ahorita de los conflictos que tienen con su presidente de la República, pero siempre hemos dicho que el gran problema lo genera, por ejemplo, el 10% de la población estadounidense como consumidores de drogas, el 10% de su población, es decir, datos escándalos. ¿Cuál es el problema social en Chiapas? ¿Cuál es el problema social en cada país? Y vamos a hablar de una desestabilización de su sociedad a través precisamente del saqueo. Prácticamente que lo que se nos dé a nosotros o Centroamérica sería devolvernos lo que legítimamente nos pertenece. ¿Qué opinión te guarda todo esto, Luis? Total y de acuerdo con esta Asamblea Popular que ustedes han tenido a bien organizar y que nos unimos, claro que sí, totalmente de acuerdo. Debemos de ser tratados igual que cualquiera de los mexicanos y sobre todo que los mexicanos que están en la frontera norte. No somos frontera sur y somos los mismos mexicanos, ¿no? La Constitución no divide esas cosas. Lo que pasa que este tipo de acciones, sobre todo mal tomadas en algún momento o mal opinadas en algún momento, han hecho este descontento en esta parte que bien estamos representando. Y una vez más, nosotros debemos de exigir como ciudadanos del Soconusco que se nos trate igual que la gente de la frontera norte. Ese es un derecho que nosotros tenemos, porque si bien se ha hecho a la gente allá en la frontera norte, también estamos propugnando porque se haga lo mismo acá. No hay ninguna diferencia
entre una y otra región, y a sabienda de que en Chiapas la Comisión Federal de Electricidad está establecida por características que ya todo el mundo lo ha repetido, que todo el mundo lo sabe, ¿no? La energía eléctrica es producida aquí en Chiapas, es donde deberíamos de ser los mayores beneficiados, y eso no pasa, ¿no? Somos el segundo, tercer estado más pobre del país y se siguen cobrando los impuestos de una manera que nosotros consideramos injusta. No estamos dispuestos a obedecer leyes injustas, y por eso estamos en esta asamblea, perteneciendo a esta asamblea, para propugnar para que la federación cambie ese trato desigualitario con ciudadanos mexicanos. Tenemos tiempo manifestándonos ya a través de estos puntos, y no hay presidente, gobernador, senador o diputado, sea federal o local, que se manifiesten al respecto. Ninguno dice. Todo el mundo nada más está expectante, como que si viviera en una caja de cristal. No hablan para evitar quebrar algo, perder la chamba. Es decir, no hacen suyo las necesidades de la población. Estamos divorciados totalmente de unas autoridades opacas, grises, apáticas o ineptas. Todo, ¿no? Sobre todo el gobierno del Estado, nuestros diputados federales, nuestros senadores que deberían de representarnos, pues no lo están haciendo. Ellos son peones, son alfiles de este tablero de ajedrez en el que domina, pues en este caso, la federación está haciendo lo que se le pega la gana, y debemos de decirle, López Obrador es un presidente que estamos esperando que tenga a bien cimentar su famoso plan de desarrollo, y esperamos ser beneficiados, y estamos dándole un tiempo justo, necesario, para que se acomoden las cosas, pero desde este momento nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de decirle: no estoy de acuerdo con ciertas cosas que están pasando, y el tema migratorio es un punto muy importante, porque ellos lo han hecho muy visible. Dicen que en 90 días esto va a dejar de ser noticia nacional, porque las cosas van a volver a su normalidad. Su normalidad es que seamos tratados igual que los ciudadanos mexicanos que están en la frontera norte del país, y que esto vuelva a la normalidad, porque el problema migratorio, este conflicto migratorio, esta crisis humanitaria en el sureste de México, tiene que ver con un pleito entre republicanos y demócratas que es en Estados Unidos. El cubano no quiere quedarse aquí, el cubano quiere llegar a los Estados Unidos. El centroamericano no quiere quedarse aquí, quiere llegar a los Estados Unidos, y esa desigualdad ha tenido mucho que ver con el imperialismo yanqui. Y Estados Unidos sigue recibiendo, dando asilo a los mismos. Así es, la ley de migración en Estados Unidos no ha cambiado. Lo que está pasando son órdenes ejecutivas de Donald Trump que son sometidas al Congreso de los Estados Unidos, y en su momento van a ser rechazadas o aprobadas. Lo mismo está ocurriendo con México. En México no ha cambiado la ley de migración. Cuando cambie la ley de migración, entonces veremos. No estamos a favor de nadie, ni de las injusticias, ni de la justicia. Estamos a favor de lo que está establecido en la ley. Esas son las cosas con las que se mueve este asunto, y hasta el momento, una vez más, y hay que reiterarlo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es rehén de la política criminal de Donald Trump, que por culpa de esa política es que esta gente está migrando. Bien, pues la verdad que nosotros nos damos cuenta cómo nace esta necesidad de que el ciudadano se organice y se manifieste, ¿no? Hoy en esta Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, no hay un senador, un diputado, un presidente, un gobernador que represente las necesidades del pueblo. Pues el pueblo se representa a sí mismo a través de organizarse. Sabemos y comprendemos lo que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que este aparato gubernamental es un elefante reumático que cuesta mucho moverlo, y que amén de que todas sus instituciones fueron vejadas y ultrajadas por la corrupción en todos los niveles y en todas formas, pues lógicamente está costando mucho poder volver a esa normalidad que creo que en ningún momento ha existido para nosotros desde que existimos. Hoy queremos pasar de ser mexicanos de cuarta categoría y entrar a la cuarta transformación, y la petición y la solicitud son esos 5 puntos básicos. Bastaría nada más la voluntad del presidente de la República para que las cosas empezaran a cambiar inmediatamente en esta región. Ojalá el señor Andrés Manuel, que no desconoce esto, que él lo habló cuando vino a Tuzlachico en esas promesas de campaña, y nosotros retomamos esas promesas que él hizo, las retomamos y las estampamos en estos 5 puntos básicos para recordarle
que es un compromiso que queremos los soconusquenses, la gente que vivimos en esta frontera sur, recordarles esas promesas que ojalá vengan, ¿no? Lástima que desgraciadamente nuestras autoridades no vean en sí la alianza que pudiéramos ser si el gobernador, si el presidente municipal hiciera suyas estas demandas, si los senadores y los diputados, y le pudiéramos decir al señor López Obrador, aquí estamos. Si ellos no quieren, al menos el Centro de Dignificación Humana, la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, y todo ciudadano, creo que coincide que vamos a tener nosotros que empezar a manifestarnos por las vías legales conducentes. No se pide más de lo que ya está en otros lugares. Lo único que se pide es que seamos tomados realmente en cuenta como mexicanos. ¿Algo más que quieras agregar, agradecerle a la gente que nos escucha y que ponga atención en lo que estamos diciendo? Muchísimas gracias. Bien, amigos, pues hay un tema escabroso, tenebroso, que hoy, en la mañanera de hoy, señalaban la inversión que hizo el expresidente, o que dijo que había hecho el expresidente Enrique Peña Nieto, don Enrique Peña Nieto, sobre la creación de estas estaciones migratorias. Marcelo Ebrard dijo que estaban en pésimas condiciones, que eran incluso impresentables, así lo dijo textualmente, impresentables las estaciones migratorias. Y se habló de una millonada de millones que se supone que el gobierno de Peña Nieto invirtió. ¿Qué hay de todo esto, licenciado Luis García Villagrán, presidente de la Asociación de Dignificación Humana y miembro de la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera? Sí, así es, efectivamente hoy en la mañana la pregunta expresa de un periodista hablaba sobre una inversión en el sexenio de Peña Nieto que fue arriba de $1 billón. No alcanzo a razonar esa cantidad que fue invertida en las estaciones migratorias, que vimos que han sido un desastre, y obviamente le robaron ese dinero al pueblo de México. Engañaron al pueblo de México una vez más, ¿no? Había que someter al escrutinio público primero a estos rateros, a estos bandidos, y después que esto no puede quedar impune, porque si yo me robo unas galletas en algún lugar, yo voy a ser detenido como ciudadano. A nadie se la perdona. $1 billón. Cuando las estaciones migratorias pues no solamente se volvieron impresentables, sino que son el centro de tortura más grande, al menos estación migratoria del siglo XXI. Pues definitivamente se llevaron el dinero, porque nosotros estamos desde hace 9 años visitando esas estaciones migratorias y en ninguno de los casos vimos alguna mejoría, sino que a últimas fechas fue el aumento de la Policía Federal en esas estaciones migratorias. Hay que saber quién se robó ese millón o ese más de billón de dólares, ¿no? Es demasiado dinero y esto no puede quedar impune. Es una vergüenza para el país. Luis, ¿qué pasa con los niños que ya han nacido en las estaciones migratorias o durante el tiempo de su estancia? Los que hayan nacido en territorio mexicano, ya sea dentro o fuera de la estación migratoria, tienen que ser reconocidos como mexicanos, así lo marca la ley en el 52, así lo marca, y esos tienen que estar registrados como mexicanos, son ciudadanos mexicanos. ¿Y la atención a la salud de los migrantes? Pues debe de ser, el seguro popular existe y así lo dice la ley también. Si usted estamos hablando de la ley, debe ser la misma atención que recibimos los mexicanos, deben de tener los extranjeros, porque así nos ocurriría si nosotros fuéramos a otros países donde está firmado el famoso Pacto de San José y la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que compromete a México a tener que cumplir con estos lineamientos internacionales, estos instrumentos internacionales. ¿Por qué no hay un control sanitario sobre esta migración? Por la desidia y por la robadera dinero que han tenido. ¿Ha habido capacidad? ¿Qué enfermedades pudieran estarse transmitiendo o circulando? Puede haber de todo, ¿no? Recuerden que hay también inmigrantes africanos. Sí, claro. Y hablaban de ébola. Yo alguna vez cuestioné al jefe de la jurisdicción sanitaria y me dijo que no había tales casos. Por ahí se registró algún caso en Veracruz de gente que tal vez ya venía infectada, pero que ha sido tratada adecuadamente. Hay que decirlo, pues, porque si no, pues esto ya fue una pandemia, sobre todo en esta parte del país, sobre todo en esta frontera sur. Bien, y sobre el índice delictivo, no todos los migrantes son delincuentes, ni todos los delincuentes son migrantes. Entonces, para nosotros sí es importante que se lleve una estadística, un récord, un control.
¿no? ¿Qué tanto realmente ustedes dentro de lo que, no dentro de las versiones oficiales, sino lo que ustedes ven realmente, qué tanto han sufrido menoscabo el comercio por la presencia migrante y por el temor a esta delincuencia? Bueno, es un tema que tiene muchas aristas, no es un tema sencillo, es un tema que se debe tratar adecuadamente, sobre todo por la cultura del odio de que estamos hablando. Si bien el INEGI está marcando a Tapachula entre las 5 o 10 ciudades más inseguras de México, es bastante preocupante. También hay que decir que el mismo INEGI dice que hay un 14%, entre un 14 y un 16% de migrantes que son detenidos por algún tipo de delito, contra un 40 y tantos % de migrantes que son víctimas de un delito, lo cual también califica para una visa humanitaria, y por eso las procuradurías ahí opacan esos datos, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Si bien es cierto, hay migrantes que cometen delitos como cualquier mexicano, pues deben ser sometidos a la ley. Aquí no debe de haber distingos. Si un mexicano o un extranjero... ¿Y las maras? Las pandillas. Las pandillas es algo que le conviene al Estado, sobre todo en Honduras. Como ya dijimos, las pandillas son utilizadas por el narcotráfico, por la delincuencia organizada. Lo que se está haciendo con este sellamiento de la frontera es fortalecer a los traficantes de humanos, a los tratantes de personas. Eso es lo que está pasando. Si usted hoy habló en varias ocasiones, hasta el presidente habló de camiones donde llevan migrantes. ¿Por qué lo están haciendo? Porque están reteniendo a los migrantes aquí. Por eso se están fortaleciendo a los traficantes de humanos, que tiene que ver con la delincuencia organizada, que tiene que ver con el narcotráfico. Esto, por eso le digo, es algo muy complejo, no es algo muy sencillo de subrayar y señalar a los migrantes como los causantes de todos los males, y nos están quitando el oxígeno para que no podamos vivir. Todos tenemos los mismos derechos y nosotros debemos de hacer valer nuestros derechos, y si alguien comete un delito debe de ser llevado ante las autoridades correspondientes. Nunca se había respetado esta frontera, sus márgenes como tal, decían frontera porosa. Marcelo Ebrard dijo no existe. Nosotros que hemos vivido acá sabemos que como tal no existe. Es un término, pero hay que entenderlo también. Este término dice que es una frontera porosa, pero hace un embudo. Ese embudo se va cerrando más y ya no pasan más allá de lo que han establecido ellos en el transísmico, en el istmo de Tehuantepec, que tanto le interesa a los Estados Unidos, por cierto. Bueno, eso, ¿no? Ya es otro tema. Ahí era donde estaba el canal de Panamá. Exactamente, estaba programado. Pero esto, hasta ahí han sellado ese famoso plan Frontera Sur, el famoso plan. Oye, por cierto, hubo una reunión antier del tren Mayap, que no existe, que es de Ixtepec a Ciudad Algo, pero aquí no hay producción realmente. Ahorita ha bajado todo, lo único que podría sacar de acá serían migrantes. Así es, por eso es que clausuraron el tren que iba desde aquí Ciudad Algo hasta Arriaga, ¿no? Y se lo pusieron al padre Solalín de allá en Arriaga. Así es, ahí está beneficiado. Bien, Luis, ¿algo más que quieras agregar? No, nada, muchas gracias. Bien, pues compañeros, amigos, seguidores, esto es de las redes, estamos a través de lo que es la Asamblea Popular de Soconusco y la Frontera, con nuestro queridísimo amigo Luis Rey García Villagrán, y estamos también invitándolos a ustedes para que como sociedad nos organicemos y nos manifestemos. No podemos estar esperando que venga gente que está cuidando su sueldo y que quiere quedar bien con López Obrador y que se dice autoridad, y nosotros tengamos que esperar hasta que ellos se dignen en hacer las cosas. Las necesidades nacen acá, son inmediatas, son agua, luz, vestido, educación, los mismos reclamos de toda la vida desde que existimos. La invitación es para que nos organicemos y por las vías conducentes y legales nos manifestemos. Y en el tema migratorio, pues un abrazo a todo ciudadano de todo el mundo, porque finalmente las fronteras y las barreras son mentales, no entre los países. Gracias, Luis. En el sureste de México tiene que ver con un pleito entre republicanos y demócratas que es en Estados Unidos. El cubano no quiere quedarse aquí, el cubano quiere llegar a los Estados Unidos. El centroamericano no quiere quedarse aquí, quiere llegar a los Estados Unidos. Y esa desigualdad ha tenido mucho que ver con el imperialismo yanqui. Y Estados Unidos sigue recibiendo, dando asilo a los mismos. Así es, la ley de migración en Estados Unidos no ha cambiado. Lo que está pasando son órdenes ejecutivas de Donald Trump que son sometidas
al Congreso de los Estados Unidos y en su momento van a ser rechazadas o aprobadas. Lo mismo está ocurriendo con México. En México no ha cambiado la ley de migración. Cuando cambie la ley de migración, entonces veremos. No estamos a favor de nadie, ni de las injusticias, ni de la justicia. Estamos a favor de lo que está establecido en la ley. Esas son las cosas con las que se mueve este asunto, y hasta el momento, una vez más, y hay que reiterarlo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es rehén de la política criminal de Donald Trump, que por culpa de esa política es que esta gente está migrando. Bien, pues la verdad que nosotros nos damos cuenta cómo nace esta necesidad de que el ciudadano se organice y se manifieste, ¿no? Hoy en esta Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, no hay un senador, un diputado, un presidente, un gobernador que represente las necesidades del pueblo, pues el pueblo se representa a sí mismo a través de organizarse. Sabemos y comprendemos lo que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que este aparato gubernamental es un elefante reumático que cuesta mucho moverlo, y que amén de que todas sus instituciones fueron vejadas y ultrajadas por la corrupción en todos los niveles y en todas formas, pues lógicamente está costando mucho poder volver a esa normalidad que creo que en ningún momento ha existido para nosotros, desde que existimos. Hoy queremos pasar de ser mexicanos de cuarta categoría y entrar a la cuarta transformación. Y la petición y la solicitud son esos 5 puntos básicos. Bastaría nada más la voluntad del presidente de la República para que las cosas empezaran a cambiar inmediatamente en esta región. Ojalá el señor Andrés Manuel, que no desconoce esto, que él lo habló cuando vino a Tuzlachico en esas promesas de campaña, y nosotros retomamos esas promesas que él hizo, las retomamos y las estampamos en estos 5 puntos básicos para recordarle que es un compromiso que queremos los soconusquenses, la gente que vivimos en esta frontera sur, recordarles esas promesas que ojalá vengan, ¿no? Lástima que desgraciadamente nuestras autoridades no vean en sí la alianza que pudiéramos ser si el gobernador, si el presidente municipal hiciera suyas estas demandas, si los senadores y los diputados, y le pudiéramos decir al señor López Obrador, aquí estamos. Si ellos no quieren, al menos el Centro de Dignificación Humana, la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera, y todo ciudadano, creo que coincide que vamos a tener nosotros que empezar a manifestarnos por las vías legales conducentes. No se pide más de lo que ya está en otros lugares. Lo único que se pide es que seamos tomados realmente en cuenta como mexicanos. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerle a la gente que nos escucha y que ponga atención en lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias.